Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio donde desgranamos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con una gran dosis de intriga. Sí, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en el polémico titular que nos trae de cabeza. Kerem Bürsin advierte a Hande, la venganza de Afzanur será terrible. Prepárense porque este asunto tiene muchos matices y promete ser más dramático que cualquier telenovela turca. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de información, quiero recordarles lo importante que es para nosotros contar con su apoyo. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se tomen un segundo para darle ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo de nuestros análisis y exclusivas. Su suscripción es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, entremos en materia. El titular que les mencioné es ciertamente impactante, ¿verdad? Kerem Bürsin advierte a Hande, la venganza de Afzanur será terrible. Inmediatamente nuestra mente vuela hacia posibles escenarios de conflicto, celos, despecho, todo lo que hace que el drama sea irresistible. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una situación real, un malentendido, o simplemente el fruto de la imaginación de los medios? Vamos a desmenuzar esto paso a paso para intentar arrojar algo de luz a esta historia. Empecemos por los protagonistas. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, el actor turco que conquistó a miles de corazones con su carisma y talento, especialmente con su papel en la serie Sen Kalkam. Y por supuesto su CEO protagonista y expareja en la vida real, Hande Erçel, una actriz igualmente exitosa y admirada. La relación entre Kerem y Hande fue, sin duda, uno de los temas más comentados durante mucho tiempo, y su separación, aunque discreta, dejó a muchos fans anhelando una reconciliación. Pero el titular introduce a una tercera figura clave en esta supuesta trama, Afzanur Sancaktutan. ¿Quién es ella? Afzanur es una joven y talentosa actriz turca que también ha ganado notoriedad en los últimos años. Es importante recordar que Afzanur ha estado vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin en el pasado reciente. Y ahí es donde la trama empieza a complicarse y a ganar el matiz de venganza y advertencia. El titular sugiere que Kerem Bürsin estaría advirtiendo a Hande Erçel sobre una posible venganza por parte de Afzanur. Esto implica, lógicamente, que existe una razón para que Afzanur sienta la necesidad de vengarse, y que esta venganza estaría dirigida, de alguna manera, hacia Hande. Las preguntas que surgen de inmediato son, ¿qué hizo Hande para merecer una venganza? ¿Hay algún conflicto latente entre Hande y Afzanur? ¿Y por qué Kerem estaría actuando como intermediario, o como mensajero de esta advertencia? Las especulaciones en torno a esta situación son infinitas. Una de las teorías más rumoreadas en los medios turcos, y que alimentaría este titular, es la idea de que Hande Erçel podría haber tenido algún tipo de influencia o intervención en la ruptura de Kerem y Afzanur, o al menos, que su presencia o la comparación constante entre ambas actrices estaría generando una tensión insostenible. Es decir, que Afzanur se sentiría perjudicada o agraviada por Hande, y por ende buscaría una forma de represalia. Ahora bien, ¿qué significa esa venganza terrible? En el contexto del mundo del espectáculo, la venganza puede tomar muchas formas. Podría tratarse de filtraciones de información comprometedora, de sabotaje profesional, de declaraciones públicas hirientes, o incluso de un intento por dañar la reputación de la otra persona. El adjetivo terrible intensifica la gravedad de esta supuesta amenaza, pintando un cuadro de conflicto mayúsculo. Y aquí viene la parte crucial, ¿hasta qué punto es esto real? Es fundamental recordar que en el mundo de las celebridades, los medios a menudo se basan en rumores, interpretaciones y fragmentos de información para construir sus historias. A veces una simple coincidencia, una mirada, o una publicación en redes sociales puede ser magnificada hasta convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Por un lado, la idea de que Kerem Bürsin esté advirtiendo directamente a Hande Erçel sobre Afzanur Sancaktutan suena un poco orquestada. ¿Por qué Kerem se involucraría de esta manera? Si realmente hubiera una amenaza real, lo más probable es que las partes involucradas intentaran resolverlo de manera privada. Sin embargo, en el ojo público, estas dinámicas se distorsionan y se vuelven material de consumo. Podríamos estar ante una situación donde los medios, al ver los vínculos entre Kerem, Hande y Afzanur, han tejido una narrativa de rivalidad y conflicto.
Quizás Kerem, al enterarse de ciertos comentarios o especulaciones negativas sobre Afzanur que provienen del entorno de Hande, haya intentado proteger a Afzanur expresando una especie de cuidado con lo que dices o haces, porque puede haber consecuencias. Y esto, magnificado por los titulares sensacionalistas, se convierte en una advertencia de venganza terrible. Otra posibilidad es que haya habido algún malentendido. A veces las palabras se sacan de contexto, o una conversación casual se interpreta de la peor manera posible. En este caso, Kerem podría haber tenido una conversación con Hande, quizás recordando situaciones pasadas o expresando su deseo de que las cosas estuvieran en paz, y esto, al ser escuchado o malinterpretado por terceros, se transforma en un aviso de amenaza. También es importante considerar la posibilidad de que el propio titular sea una estrategia de marketing o clickbait. Las publicaciones que generan controversia y misterio tienden a atraer más lectores y espectadores. Por lo tanto, no se puede descartar que el titular haya sido exagerado intencionadamente para generar interés en la supuesta disputa entre las actrices. Ahora, analicemos la figura de Afzanur Sankaktutan en esta historia. Si realmente tuviera intenciones de venganza, ¿qué estaría buscando? ¿Afectar la carrera de Hande? ¿Desestabilizar su vida personal? Es difícil saberlo sin más información. Sin embargo, es importante recordar que Afzanur es una profesional joven y talentosa. Es probable que prefiera enfocarse en su trabajo y en construir su propia trayectoria, en lugar de verse envuelta en rencillas del pasado. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones entre celebridades pueden ser objeto de escrutinio público. Las comparaciones entre actrices, especialmente cuando comparten intereses románticos, son inevitables. Esto puede generar presiones adicionales para las personas involucradas, y es posible que Afzanur se haya sentido incómoda o directamente afectada por la sombra de Hande, o por la constante comparación. Si Kerem le ha advertido a Hande como sugiere el titular, es posible que haya sido desde un lugar de protección hacia Afzanur, o incluso como un intento de mediar y evitar que la situación escale a algo más feo. Quizás Kerem, conociendo a ambas mujeres y la historia que las rodea, ha percibido una tensión que podría volverse perjudicial para todos, y ha intentado poner un límite. Es crucial mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. El mundo del espectáculo es un entramado complejo de relaciones, intereses y percepciones. Lo que hoy parece un escándalo, mañana puede ser un simple malentendido que se resuelve. Sin embargo, la fuerza del titular nos obliga a reflexionar sobre las posibles dinámicas que se esconden detrás de él. En este tipo de situaciones, es fundamental recordar que las personas involucradas son seres humanos con sus propias emociones y vivencias. Las presiones de la fama, la exposición constante y los rumores pueden ser abrumadores. A veces, lo que se presenta como una guerra entre celebridades, en realidad es un reflejo de las dificultades que enfrentan para mantener su privacidad y sus relaciones en un mundo que las observa constantemente. Desde mi perspectiva, y basándome en la información que circula, creo que el titular Kerem Bürsin advierte a Hande, la venganza de Afzanur será terrible, es probablemente una dramatización de una situación más compleja y sutil. Es probable que haya habido alguna conversación o comentario que los medios han interpretado como una amenaza, cuando en realidad podría ser algo menos explosivo. Podría ser que Kerem, consciente de la tensión que rodea a su relación pasada con Hande y su actual vínculo con Afzanur, haya querido poner las cartas sobre la mesa. Tal vez ha sugerido a Hande que evite ciertos comentarios o acciones que puedan interpretarse como un ataque a Afzanur, o simplemente que sea consciente de las repercusiones que sus palabras o actos puedan tener. La venganza podría ser simplemente la posibilidad de que Afzanur, al sentirse atacada o menospreciada, responda de manera pública o que filtre información que no sea favorable. Kerem, al ser amigo o mantener una relación cercana con ambas, podría haber sentido la necesidad de advertir a Hande sobre las posibles consecuencias de un conflicto abierto. Es importante también considerar que el ego y el orgullo pueden jugar un papel importante en estas situaciones. Si Hande siente que Afzanur está interfiriendo en su vida de alguna manera, o si Afzanur se siente eclipsada por la popularidad o el pasado de Hande con Kerem, la tensión se volverá palpable. Para concluir, y para resumir los puntos clave que hemos desglosado en este vídeo. Primero, hemos analizado el intrigante titular Kerem Bürsin advierte a Hande, la venganza de Afzanur será terrible, identificando a los protagonistas y la supuesta dinámica de conflicto. Segundo, exploramos las diversas teorías que rodean esta situación, desde rivalidades profesionales
hasta malentendidos y posibles exageraciones mediáticas. Tercero, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo los rumores pueden distorsionar la realidad. Finalmente hemos llegado a la conclusión de que si bien existe una base de especulación, el titular es probablemente una dramatización de una situación más sutil, donde Kerem podría haber intentado mediar o prevenir un conflicto mayor. Pero ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Ustedes qué creen que está pasando realmente detrás de este titular? ¿Piensan que la venganza de Afzanur será realmente terrible? ¿O creen que es solo un rumor más del mundo de la farándula? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este análisis y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo. Su feedback es muy valioso para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les guste el mundo del espectáculo y el drama de las celebridades. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse futuras exclusivas, análisis y todas las novedades del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes jugosos. Hasta la próxima. Chao.